Qué gusto tenerte nuevamente en el Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su segunda etapa, para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que disfrutemos de este espacio que está diseñado para ti, donde podrás fortalecer tus habilidades y conocimientos de una manera clara y accesible, y además sin salir de casa. Precisamente por esa razón se encuentra con nosotros el día de hoy el maestro Jorge Luis Vázquez Ariza, quien nos presenta la primera sesión de álgebra. Vamos a saludarlo. Maestro Jorge Luis, bienvenido y lo saludo con Susana a distancia. ¿Qué tal, Roberto? Permíteme. Roberto, ¿has escuchado hablar del acertijo de la edad de Diofanto? Sí, lo he escuchado, pero no sé, ¿me puede dar una explicación más a fondo? Pues fíjate que ese acertijo trata de calcular la edad de una persona o de cualquier persona ocupando ecuaciones algebraicas de primer grado. Muy bien, maestro. Excelente tema para poder iniciar esta primera sesión. Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿En casa estamos listos? Pues entonces iniciemos con esta primera sesión de álgebra. ¡Comenzamos! Bien, jóvenes, vamos a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Como ya lo mencionamos hace un momento, vamos a trabajar con ecuaciones de primer grado. El hecho de que ustedes desarrollen este tema y aprendan acerca de él es de suma importancia para futuros estudios a nivel ingeniería, a nivel licenciatura o incluso en las posteriores materias o asignaturas que ustedes van a llevar en su bachillerato. Lo que aprendamos el día de hoy va a ser la base de otro tipo de contenidos que son de suma importancia también en algunas otras asignaturas, como por ejemplo en la materia de física, incluso en la materia de química también. Bien, el tema, como ya lo habíamos mencionado, es el de ecuaciones de primer grado. Y bueno, salta a la vista primero tener que definir algunas cosas importantes antes de entrar de lleno. Bien, cuando hablamos de una expresión algebraica o de una ecuación en especial, nos damos cuenta que vamos a tener igualdades, vamos a tener ecuaciones, vamos a tener identidades, ¿sí? Veamos cómo están conformadas cada una de estas, es decir, qué elementos tienen. Para empezar, las expresiones algebraicas o las ecuaciones van a estar integradas por términos, incógnitas, constantes y miembros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un término? Cuando hablamos de un término, nos referimos a aquella expresión en la que está representado un producto entre una literal y un coeficiente o un número, ¿sí? Se caracteriza porque en medio de estos dos elementos no existe ningún signo, ni de suma ni de resta, pero con el simple hecho de observar que está unido un coeficiente a una literal, podemos decir que se trata de un término. Ahora, ¿cómo saber que un término inicia y termina? Pues bien sencillo. La frontera o la división entre un término y otro son los signos de suma y los signos de resta. Cuando hablamos de las incógnitas, hablamos de aquellas letras que van a tomar o que pueden tomar un valor determinado. Es decir, no solamente un solo valor les es correspondiente o les corresponde. Las constantes, por el contrario, son la otra cara de la moneda a las incógnitas o variables. Estas expresiones o estas van a tener siempre el mismo valor. Por ejemplo, ustedes pueden recordar que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Ese 2 es un ejemplo de una constante en una expresión algebraica o en una fórmula. Y finalmente, no menos importante y el que determina los alcances o las extensiones de una ecuación o no son los miembros. No podemos pensar en una ecuación si no pensamos en cada uno de sus miembros, que son dos. Y estos van a estar determinados por el signo igual, ¿sí? Entonces vamos a tener miembros del lado izquierdo y miembro del lado derecho. Ahora bien, analicemos una expresión. Voy a señalizar. Por ejemplo, tenemos la expresión 4x cuadrada más 2 por x menos 2 igual a 3x menos 5. Veamos los elementos de cada una de estas, ¿sí? Como miembros vamos a tener, recordemos, la frontera para determinar de un miembro a otro va a ser siempre nuestro signo igual, siempre, ¿sí? Entonces, todo lo que está a la izquierda del signo igual
va a pertenecer a un miembro de la ecuación y todo lo que está del lado derecho será el otro miembro. Normalmente les llamamos primer miembro o segundo miembro, o miembro izquierdo o miembro derecho. ¿Bien? Entonces en esta podemos decir que el primer miembro está conformado desde 4x cuadrada hasta el 2 y el segundo miembro 3x menos 5. Ahora, ¿cuáles son los términos? Les dije hace un momento que los términos van a estar delimitados por los signos de suma y resta. Entonces, si ustedes observan, en el primer miembro de la expresión tenemos aquí un signo de más. Por tanto, el 4x cuadrada es un miembro y el 2 por x menos 2 sería otro miembro. Asimismo, del otro lado de la expresión, en el segundo miembro, tenemos que un término es el 3x y otro término será el menos 5. Aquí es bien importante que ustedes recuerden que lo que determina dónde inicia o dónde termina un miembro son los signos de suma y resta. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las incógnitas o variables que tenemos? Bueno, para el caso de esta expresión solamente tenemos una, la literal x, ¿sí? La cual es nuestra incógnita o nuestra variable, independientemente que la tenemos aquí elevada al cuadrado y aquí no. Y finalmente, el último elemento del que hemos estado hablando es las constantes. En este caso podemos observar que el 2, 3, 4 y 5 son los elementos constantes dentro de esta ecuación. Bien, ahora, algunos puntos importantes a resaltar acerca de las igualdades son que para que puedan existir o decir que se trata de una igualdad, tiene que existir el signo de igual. Si carece de este signo o de este símbolo, no podríamos hablar de una igualdad, ¿sí? Ahora, ese signo de igual nos da pauta o nos permite que se creen o que se determine el miembro izquierdo y el miembro derecho de la expresión, como el ejemplo que habíamos visto hace un momento. Ahora bien, también podemos observar que tenemos varios tipos de igualdades y es aquí donde ya se empieza a poner más interesante, ¿sí? Vamos a tener por una parte las identidades, que es una igualdad pero con una característica específica. También vamos a tener las igualdades, que son las ecuaciones y es lo que nos atañe en la sesión del día de hoy. Sin embargo, es importante que ustedes, como estudiantes de las matemáticas y del álgebra, sepan identificar cuándo hablamos de una igualdad del tipo identidad y cuándo hablamos de una igualdad del tipo ecuación. ¿Por qué? Porque el tratamiento que les vamos a dar va a ser distinto, ¿sí? La característica principal de una identidad, entonces, es que cuando sustituyamos un valor en ella, siempre vamos a llegar a un valor verdadero en la expresión. Es decir, no importa qué valor le asignemos a las incógnitas o a las variables, siempre la expresión se volverá verdadera. Más adelante veremos un ejemplo. En el caso de las ecuaciones, tienen la característica, a diferencia de las identidades, que solo se van a volver verdaderas cuando existan ciertos valores que cumplan ciertas condiciones. Entonces recordemos, cuando hablamos de una igualdad del tipo identidad, tiene la característica de que con cualquier valor se vuelve verdadera. Y la ecuación, que es una igualdad también, no con cualquier valor se vuelve verdadera. Bien, veamos un ejemplo para que podamos tener precisamente definido cuándo hablamos o estamos trabajando con una identidad y cuándo no. Veamos ejemplos de identidades. Tenemos la expresión 2x igual a x más x. Si yo le sustituyo el valor, la variable x con el valor 3, entonces desarrollamos las operaciones indicadas y llegamos a que la igualdad se mantiene. Es decir, lo que tenemos en el primer lado de la ecuación, o de la expresión, perdón, de la identidad, es igual o mantiene el equilibrio con el segundo miembro, es decir, 6 es igual a 6. Si yo en vez de 3 a esa misma expresión le asigno el valor de 7, vean lo que sucede. Hacemos las operaciones indicadas y nuevamente la igualdad se cumple, es decir, la expresión se vuelve verdadera. Un ejemplo más, y si en vez de 3, 7, yo le pongo a la misma expresión un 10, sustituimos, hacemos las operaciones indicadas y nuevamente nuestra expresión se vuelve verdadera. Es decir, lo que tenemos en un lado de la identidad es exactamente lo mismo que en el segundo lado de la identidad.
Esta, jóvenes, es la característica principal de una identidad. En futuros cursos, como por ejemplo en geometría y trigonometría, vamos a trabajar con identidades. Por eso es importante que ya se quede ahorita la perspectiva general de lo que es una identidad. Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones? Veamos. Tenemos la ecuación 2x igual a x más 1. Supongamos que ya la resolvimos y que determinamos que x es igual a 1. Si nosotros sustituimos ese valor encontrado en la expresión original, en la ecuación original, vemos que la igualdad se cumple. ¿Sale, vale? Esto aquí nos da dos mensajes. Número uno, que la ecuación fue resuelta de la manera correcta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como vemos ahí se mantiene la igualdad. Pero ¿qué pasa si a la misma ecuación, por alguna circunstancia, yo determiné que x es igual a 4? Bueno, comprobemos nuevamente. Sustituimos los valores y después de realizar las operaciones indicadas, podemos darnos cuenta que la igualdad no se cumple. Es decir, aquí radica la diferencia entre una igualdad del tipo ecuación y una igualdad del tipo identidad. Como recordarán hace rato, la identidad se cumplía con cualquier valor que asignáramos. En este caso no. Si le asignamos el valor de 1 a x, se cumple. Pero si yo le asigno el valor de 4, ya no se cumple. Esa es la característica de la ecuación y es el tema que el día de hoy vamos a desarrollar a más profundidad. Bien. Ahora, las ecuaciones, tenemos distintos tipos de ecuaciones. El día de hoy vamos a trabajar con la base de estas, las más sencillas, por decirlo así, pero no quiere decir que no sean tan importantes. Si nosotros aprendemos a resolver ecuaciones de primer grado, créanme que las ecuaciones que vienen en siguientes sesiones, en siguientes cursos, van a ser fácilmente comprensibles por ustedes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todas caen en un método de resolución similar. Bien. Ahora, la característica principal de una ecuación de primer grado no es de que la van a abordar los alumnos de primero, como en el caso son ustedes ahorita de primer semestre, no. El caso de que sea de primer grado indica el grado del exponente mayor en toda la expresión, ¿sí? Es decir, el exponente de las letras va a ser 1. A eso es de primer grado. También le vamos a llamar ecuaciones lineales y más adelantito vamos a profundizar en ello. Bien, ahora, las ecuaciones de primer grado pueden tener una incógnita o pueden tener más incógnitas, x, y, z. También pueden tener o normalmente tienen esta forma, ¿sí? Cuando hablamos de una forma nos referimos a una especie de patrón. Hagan de cuenta una estructura ya definida y que varía muy poco. Por ejemplo, la forma de las ecuaciones de primer grado tiene la forma ax más b igual a 0, donde a y b se refiere a números normalmente o a constantes, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo las resolvemos? ¿Qué es lo que generalmente pudiera ocasionar más confusión o más dificultad? Bien, ya sabemos de qué se trata una ecuación, ya sabemos cómo está formada, ya sabemos sus características en el caso de que son de primer grado y con una incógnita o dos. Ahora, resolver una ecuación, ¿qué significa? Normalmente todos tenemos el paradigma de que escuchamos la palabra ecuación y inmediatamente nos bloqueamos. Sin embargo, resolver una ecuación es algo que simplemente significa encontrar un valor desconocido. A ese valor también le podemos llamar raíz, ¿sí? Pero no es encontrar cualquier valor, jóvenes. Lo importante de resolver una ecuación es que ese valor que encontremos mantenga el equilibrio en la expresión. También lo decimos como mantener la igualdad en la expresión. Recordemos que tenemos dos miembros y en esos dos miembros existen expresiones. Si yo altero esos valores, los tengo que alterar de tal manera que el equilibrio se mantenga. Ahora, de manera general, existe una estrategia para resolver las ecuaciones, ¿sí? De manera general. Es decir, no lo tomen ustedes como una secuencia de pasos que tienen que seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no todas las ecuaciones son igual. Sin embargo, estos pasos que les voy a compartir hoy
de manera general los podríamos aplicar y nos va a resultar en la resolución de la ecuación, ¿sí? Tenemos, primero, siempre que tengamos operaciones indicadas, tenemos que resolverlas, siempre. Siempre. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque eso a futuro nos va a ahorrar muchas operaciones y que la ecuación se vuelva más complicada de lo que era originalmente. Recuerden que ustedes que las matemáticas están diseñadas, inventadas, descubiertas y aplicadas para facilitar las cosas, para entender el mundo real, no para complicarlo. Entonces lo mismo tenemos que hacer a la hora que resolvemos. Ahora, una vez que ya resolvimos las operaciones de cada miembro, vamos a agrupar los términos que tienen variables y los términos que no tienen variables. ¿Bien? Y al final de cuentas, si todo esto lo desarrollamos de manera correcta, nos va a quedar simplemente de un lado de la expresión un término con variable y del otro lado un coeficiente, de tal manera que si hacemos la división indicada, quedará resuelta la ecuación de una manera muy sencilla. Pero bueno, vamos a hacerlo, si les parece. Tenemos este ejemplo. Lo voy a ir proyectando y también si existe algo que puntualizar, lo voy a puntualizar en la pizarra, si les parece. Tenemos la ecuación 6x más 3 igual a 2x más 1. De entrada podemos observar, observen arriba de las literales, se trata de una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas tiene un exponente mayor a 1. A lo mejor ustedes digan, pero ahí no se ve ningún exponente. Y es cierto, recuerden que por convención, ¿sí?, cuando el exponente o el coeficiente se trata de la unidad, podemos omitirlo. Entonces aquí, aunque no se ve, existe el exponente 1. Eso de entrada me dice que es una ecuación de primer grado. Ok. Vean, lo que tenemos que hacer es ver de qué manera yo voy suprimiendo o eliminando los términos para ir llegando al valor final. Yo aquí quise comenzar con la expresión 2x. Acuérdense que algebraicamente cuando aplicamos operaciones con signos contrarios, los términos se anulan o desaparecen. Entonces aquí, estratégicamente, ¿qué es lo que hicimos? Agregamos un menos 2x. ¿Para qué me va a servir este menos 2x, jóvenes? Para anularlo con este. Pero aquí hay algo importante. Recordarán que les dije que se tiene que mantener el equilibrio en la ecuación. Para mantener ese equilibrio, tenemos entonces que si yo altero este miembro de la ecuación, exactamente lo mismo se lo tengo que hacer a este. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, si yo agrego aquí un menos 2x, en el primer miembro tengo que hacerlo también. Deben de estudiar muy cuidadosos en no alterar el equilibrio de la ecuación original, porque si no, entonces nos daría un valor erróneo. Si yo nada más pongo el menos 2x aquí y acá no, al resultado que llegue va a ser incorrecto. Bueno, después de eso, aplicamos las operaciones y miren, este con este se van a anular por la sencilla razón de que 2 menos 2 es 0 y nada más nos quedó el 11, vean. Y aquí nos queda indicado que tenemos dos términos más semejantes. Hacemos esa operación. Recuérdense o recuerden ustedes que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable con el mismo exponente. Y cada vez que yo tenga esa situación, los puedo juntar, puedo hacer grupos. ¿Para qué? Para que la expresión se vuelva más simple, más sencilla, más pequeña. ¿Ok? Entonces, si a 6x le quitamos 2x, llegaremos a 4x más 3. Esto que llevo aquí sigue siendo la misma expresión original, pero ya de otra manera. Volvemos a aplicar el mismo criterio, pero ahora con el 3, vean. ¿Cómo le hago para anular este 3? Pues le ponemos un menos 3. Pero si yo se lo hago al primer miembro, lo tengo que hacer también al segundo miembro. ¿Para qué? Repito, no alterar el equilibrio de la expresión. Hacemos las operaciones indicadas y llegamos a una expresión bastante simple. 4x igual a 8. Aquí lo único que falta hacer es retirar este 4. Recuerden que siempre que tengamos un número, un coeficiente con una literal, se están multiplicando. Entonces yo lo puedo pasar para acá con la operación contraria. Lo contrario a multiplicar es dividir y tendríamos entonces que x es igual a 8 cuartos. Ese valor lo podemos simplificar todavía más haciendo la división indicada. Entonces llegamos a que el valor
que mantiene el equilibrio en esta ecuación, que le da respuesta, que le da solución, es 2. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos si estamos bien o no? Tenemos que comprobar. Entonces, para comprobar, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor encontrado en la ecuación. Vean, recuerden que x nos dio igual a 2. Sustituir el valor encontrado en la ecuación. En vez de x, ponemos el 2. Hacemos todas las operaciones indicadas en cada uno de los miembros. Vean. Y llegamos a que el primer miembro de la ecuación vale 15. El segundo miembro vale 15. Este es el indicativo que la ecuación está correctamente resuelta. Hagamos otro ejemplo más, un poquito más rápido, un poquito más fluido, porque básicamente se trata de lo mismo. Tenemos la expresión, aquí tenemos nada más la variante, de que tenemos una operación indicada antes. Bueno, aquí recuerden que cuando tenemos un producto de dos expresiones, multiplicamos el término que existe afuera o el factor que está afuera por cada uno de los de adentro. Y volvemos a tener una expresión similar, ¿sí? Aplicamos lo de eliminación de términos por la operación contraria, en este caso otra vez menos 2x. Resolvemos los términos semejantes. Volvemos a anular el 3 con un más 3. Recuerden, en ambos lados. Se los marco con un color distinto para que vean de dónde sale. ¿Sí? Llegamos a una expresión inclusive igual que la de hace rato. Y nuevamente, x es igual a 2. ¿Sí? Y de la misma manera, para comprobar el valor, lo que tenemos que hacer es, en la expresión original, sin que ésta haya sido alterada, sustituir los valores. Ahora bien, después de desarrollar las operaciones indicadas, nos encontramos nuevamente que el primer lado de nuestra expresión es exactamente igual al segundo lado, es decir, que el primer miembro vale lo mismo, es decir, el valor encontrado es el mismo, por tanto, la ecuación está resuelta y de manera correcta. Bien, jóvenes, si ustedes quieren seguir practicando, los invito a escanear con su teléfono este código QR, donde van a encontrar la presentación que ocupamos en esta sesión y ejercicios para que practiquen. Recuerden apoyarse de sus tutores, maestros y de sus compañeros también. Hemos llegado al final de la sesión. Si te quedaste con alguna duda, no te preocupes. Recuerda que podrás acceder a estas sesiones cuantas veces quieras en las plataformas oficiales de tu colegio. Y no olvides algo muy importante, ponerte en contacto con tu docente asesor. Maestro Jorge Luis, muchísimas gracias por esta primera sesión de álgebra. Roberto, muchas gracias a ti y a ustedes, jóvenes. Recuerden que la felicidad está en el proceso y no solamente el resultado. Nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.